Hola, mi nombre es Marco Meneses y quiero compartir contigo mi testimonio acerca de la fidelidad de Dios y de cómo le rendí mi vida a Cristo. Lo tengo aquí escrito, son unas pocas líneas y espero que me escuches. Título: El primer llamado. Yo desde niño sabía o tenía conciencia de que existía un Dios. Recuerdo que tenía como 4 o 5 años cuando empecé a sentir una necesidad inexplicable de orar, de comunicarme con Dios. Y la primera noche que lo intenté, los resultados no fueron lo que esperaba, porque esa misma noche tuve una pesadilla. Recuerdo que estaba asustado. Me preguntaba, ¿por qué me pasó esto si oré a Dios? La segunda noche no estaba muy seguro de orar, pero lo hice, y otra vez soñé pesadillas. Sentí entonces que no era seguro orar. La tercera noche no oré y tuve un sueño placentero. Yo estaba confundido. ¿Por qué si orar era algo bueno, me pasaba algo malo? Título: La mentira. En fin, crecí en un hogar abrigado por el amor de Dios, pese a las carencias, dificultades y conflictos. Fui educado en un colegio religioso en el que aprendí y practiqué valores espirituales, y fue algo hermoso. Pero más tarde, cuando tenía alrededor de 17 a 18 años, descubrí que mi fe no estaba basada en el verdadero conocimiento de Dios, sino que mi fe estaba basada en el conocimiento de mi religión. Esto salió a la luz un día cuando tuve una discusión con una persona de otra religión y me sentí atacado en mi fe, en mi religión. Él me habló de que la adoración o veneración a los santos o deidades estaba mal e iba contra la palabra de Dios. Ya no recuerdo qué le dije, pero lo confronté y me sentía orgulloso de haber defendido mi religión. Pero reconocí que no había sido contundente en la defensa y que no conocía la Biblia. Tener ideas generales que nos enseñan en el catequismo no eran de mucha ayuda en este tipo de situaciones, así que tomé la Biblia y la revisé como pude, porque en esa época no había internet, tampoco tenía disponibilidad de una computadora, y aunque lo hubiera tenido no se disponían de los recursos e información que se tiene ahora. Pero al final no encontré nada que respalde la adoración o veneración de santos, nada acerca de una supuesta intercesora. Pasaban los días y una palabra se hacía cada vez más latente en los pensamientos que ocupaban mi mente. Mentira. Mi religión era una mentira. Esta revelación en mi vida sacudió los cimientos de mi fe, y como es natural, cuando encuentras una mentira empiezas a cuestionar todo, incluso la existencia de Dios. Pero esto último fue demasiado. Fue como apagar el campo de fuerza que me protegía, y comencé a recibir ataques espirituales. No tardé en darme cuenta del error y le pedí perdón a Dios. Entonces comencé a caminar en mi fe fragmentada y rota, con Dios pero sin rebaño. ¿Cómo podía saber qué religión era la correcta? ¿Cómo saber quiénes mentían? Título: En el camino. Aunque tenía buenos valores espirituales, estaba muy débil en el conocimiento de la palabra, aunque en aquel momento no estaba consciente de eso. Lógicamente leer la Biblia me parecía una lectura pesada, difícil de digerir. ¿Por dónde comenzar? Me quedé con mis valores espirituales y así salí al mundo, sin espada, sin escudo, sin yelmo y sin armadura. Debería haber insistido más en la lectura de la palabra, hubiera despertado más antes, tendría más frutos y menos tropiezos, tendría más galardones y menos cicatrices. Luego vino la universidad y luego entré al campo laboral, pero vivía conforme a los rudimentos del mundo, solo que no era consciente de ello. Consideraba que era una buena persona, respetaba a los demás y amaba con todo el corazón, pero aunque yo creía en Dios y sabía que Él estaba a mi lado, y trataba de honrarlo, no tenía conocimiento de la acción de rendirle mi vida a Dios y de lo importante que era. El 2010 recibí a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador.
En ese momento me sentí muy conmovido y experimenté un gran deseo de hacer la voluntad de Dios, y justamente para eso necesitaba rendirle mi vida a Cristo, y para eso necesitaba nutrirme de la palabra, pero este camino es difícil de andar solo, necesitas un guía. Hubiera recurrido a mis hermanas en Cristo con quienes recibí a nuestro Señor, pero no radicaban en el mismo lugar que yo. Hubiera buscado la forma, pero llegaron los problemas. Aparecí esta vez con mi fe renovada, pero nuevamente navegando en la corriente del mundo. Título: Rebeldía. Naturalmente, si no sabes guerrear contra el mundo, los problemas te desgastan y transforman, y un hijo de Dios no debería transformarse en el medio que le rodea, debería transformar el medio que le rodea. Pero llegué a pensar, ¿por qué debo respetar a todos si no todos te respetan? ¿Por qué debo amar con todo el corazón si las personas no te aman de igual manera? Y empecé a llenar poco a poco mi corazón de resentimiento, y vi que los insensatos no se refrenaban en nada, y no les dolía el corazón, y pequé. Y no es que haya pecado antes, solo que ahora era diferente. Ya no era por ignorancia o por no saber cómo lidiar con una situación. En mi corazón sembré semillas de resentimiento y rebeldía. Y esta afrenta contra Dios era consciente. Tenía temor de Dios, pero también deseaba lo que el mundo me ofrecía. Y actué con rebeldía. Pero inmediatamente se encendió una alarma en mi corazón que me quitaba la tranquilidad, que me afligía en extremo, y yo intentaba apagarla tratando de convencerme que el mundo era así, y que los valores espirituales con los que muchas veces honré a Dios no eran compatibles con el mundo. Pero no importaba cómo trataba de maquillar la transgresión, había una verdad latente en mi corazón que no callaba, que no se silenciaba, y la verdad era que estaba caminando en el camino equivocado. Así que me arrepentí, me detuve y dejé de andarlo, y volví mis ojos a Dios, y le prometí que no lo volvería a hacer. Un cristiano no está llamado a tratar de honrar a Dios, está llamado a honrarlo por amor, y yo aún no entendía esta gran diferencia. Esto implicaba rendirle mi vida a Dios, pero por completo, no parcialmente. Implicaba navegar contra la corriente del mundo, no con la corriente del mundo. Implicaba comprender que los valores espirituales que Dios me había dado no eran obsoletos ni estaban fuera de tiempo. Pero para crecer en estos principios, adquirir nuevos y fortalecerme, necesitaba conocer a Dios, necesitaba que Él me hable, necesitaba de su palabra. Título: El nuevo trabajo. Entré a un nuevo trabajo. Parecía bueno, pero de mucha responsabilidad. Me desempeñaba bien, hasta que me presionaron para que haga algo ilegal. Pero no lo hice. Obré conforme a la ley. Había visto la corrupción de frente, pero solo vi la punta del iceberg. Comenzaron a acosarme, a perseguirme y a atacarme. Al ver la proporción del ataque y las armas que utilizaban, me di cuenta que se trataba de una organización criminal internacional que había puesto base en mi país. A esta organización le puse yo el nombre de la Red Oscura. Título: Del caos a la calma. Entonces comenzaron 3 años de tribulación, tiempo durante el cual no veía la salida. Hubo momentos en que mi vida peligró y mi familia estuvo en riesgo. Solo Dios obró el milagro de salvarnos. Le rogaba por protección a Dios día y noche. Poco a poco mi corazón se fue calmando. A medida que comprendía que Dios era dueño de mis tiempos, fui comenzando una rutina diaria. Dios me fue fortaleciendo con serenidad y aplomo. En esta nueva etapa le entregué 4 áreas importantes de mi vida a Dios y comencé a leer la Biblia. Leía casi todo el día y muchas cosas del conocimiento de la palabra me fueron reveladas, cosas nuevas para mí, pero vivas y constantes para los hijos de Dios, desde que Dios nos bendijo con su palabra, desde que Cristo, nuestro Salvador, vino al mundo y comenzó con su ministerio, desde que sus discípulos predicaron su evangelio. Empecé a conocer a la luz del mundo y esto trajo luz a mi vida. Aprendí a pelear con sus fuerzas y no con las mías. Aprendí que debo aprender a amar como Él nos amó y nos ama. Aprendí que Dios no nos ha dejado desvalidos en el mundo. Él nos ha dado escudo, armadura y espada para pelear en el mundo y para hacer frente al enemigo en la guerra más antigua que el hombre ha conocido
conocido el bien contra el mal. Aprendí que debo escoger un bando y que no hay posiciones intermedias. Eres de la luz o de la oscuridad. Aprendí que el mundo va a pasar y que nosotros tenemos una heredad en la eternidad. Entonces entendí que debo estar preparado. Militante soy, soldado soy. Nosotros no nos transformamos, nosotros transformamos. De la luz somos, su iglesia somos y lo estamos esperando. Título: Manifestación sobrenatural. Un día mi hijo de 8 años me pidió que le lea algo de la Biblia y yo le leí acerca del bautismo de Jesús, Mateo 3 del 13 al 17, y le expliqué de la manera más gráfica que pude, haciendo juego de voces y ademanes con las manos. Quería que él perciba y viva ese momento tan importante y de tanto regocijo para nosotros en la historia, porque en ese momento Dios presentaba al mundo a su Hijo amado, y le expliqué cómo los cielos fueron abiertos y descendió el Espíritu Santo como una paloma sobre Jesús, y cómo se escuchó la voz de Dios Padre desde los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Y le expliqué que estas eran las palabras de amor con que Dios Padre nos presentaba a su Hijo Jesús. Entonces me dijo: «Papá, seguro tú te vas a ir al cielo porque lees mucho la Biblia». En ese momento sus tiernas palabras me confrontaron para que encare un tema tan delicado como era mi salvación. Entonces yo me entristecí y le respondí: «La verdad no sé, hijo, porque yo soy un pecador. Y aunque ahora ando en Cristo, tengo un pasado». Él me preguntó qué hice y yo le dije: «Un día te contaré». Tal vez se estén preguntando si yo sé que la salvación es por gracia, y la verdad es que sí, pero aunque yo puedo dar testimonio de que Dios siempre estuvo y aún está conmigo, no puedo hacerlo sin recordar mis rebeldías, y eso es algo que me duele, porque Él es fiel y yo no siempre lo fui, porque Él me cubre con su amor y yo en mis fuerzas le fallé. Mi hijo salió del cuarto y poco después comenzaron a caer unas gotas de lluvia. Lo vi por la ventana, pero lo más curioso es que no había nubes, el cielo estaba azul. Inmediatamente saqué la cabeza por la ventana para recibir la bendición de Dios, cuando veo frente a mí, al fondo, un arco iris enmarcando el cielo azul, desde donde venía una paloma blanca volando hacia mí. Mientras pasaba por encima de la casa, comencé a llamar a toda la familia para que vean todos lo que yo estaba presenciando. Un fragmento de la lectura bíblica que compartí con mi hijo poco antes, un mensaje de Dios con su firma sobrenatural, porque a Él le ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. A partir de ese día he sentido la presencia viva de Cristo cuando lo honro, cuando lo alabo y cuando hago su voluntad. Aunque las dudas de mi corazón lo silencian, eso lo sé, pero no son dudas sobre mi fe, sino de cuáles son los propósitos que Él tiene para mí, porque mi anhelo más grande es hacer su voluntad y habitar bajo la sombra de sus alas. Título: Despedida. Seguro ya sabes que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que tarde o temprano tendrás que decidir quién es tu Señor, si eres hijo de la luz o de la oscuridad. Si eres hombre o mujer de moral, debes saber que la moral se diluye en los afanes del mundo. Solo basta con que el enemigo encuentre tu precio. Solo el que descansa en el amor de Cristo permanece íntegro. Lo más antes posible acepta a Cristo como tu Señor y Salvador y síguelo, porque seguir a Cristo es aprender a amar como Él nos amó y nos ama. Abraza tu salvación y no la cambies por un empleo, mejor estatus o poder. Ríndete a los pies de Cristo y recuerda que Él está vivo y está por ti y junto a ti. Recuerda que encontrar a Cristo es tan importante como permanecer en Él, y para esto debes aprender a guerrear contra el mundo, y para esto debes fortalecerte en el conocimiento de la palabra de Dios que está en la Biblia. La ambición, la soberbia, el resentimiento, el miedo, la envidia siempre serán puertas por las cuales el enemigo entra en tu vida. ¿Cuántas puertas más hay? ¿Cómo reconocerlas? Son preguntas que al mismo tiempo son indicadores de que debes estar preparado. El enemigo ha dado testimonio contra mí e intentó destruirme,
Y tú, amado Señor, me salvaste, me limpiaste y me has dado nuevo aliento. Permíteme ahora, amado Cristo, dar testimonio de ti, de tu infinito amor y de tu fidelidad. Toda la gloria, toda la victoria sean por siempre contigo. A ti, Cristo mío, quiero darte gracias por nunca haberte rendido conmigo y haberme traído a casa. Muerto estaba y ahora vivo por ti y para ti. Para ti, amigo mío, mi deseo es que conozcas el amor de Cristo, si no lo conoces, que permanezcas en la fe, si es que ya la conoces, que elimines tus dudas, si es que las tienes, que te enciendas en el fuego de su amor, si es que estás frío, y desestabilizar tu balanza, si es que vives con la filosofía de que todo tiene un equilibrio y no con la certeza de que Cristo es el camino. Que el Señor te bendiga, a ti, a tu hogar y tus caminos. Esto es lo que quería compartir contigo. Espero que te sirva, espero que te ayude, espero que sea útil para alguien. Eso es todo por ahora. Gracias.